Con menos de €1 de un producto que tienes ahora mismo en casa, puedes eliminar la carbonilla acumulada en el colector de admisión de tu motor, recuperar entre el 7% y el 12% del consumo de combustible que has estado perdiendo, sin saberlo, y notar una respuesta del acelerador más limpia y directa desde el primer kilómetro después del tratamiento, sin desmontar nada, sin productos especiales, sin taller, en 12 minutos con el motor al ralentí. Esa carbonilla negra y pegajosa que se acumula en el interior del colector de admisión y en las válvulas de admisión no es inevitable. No es un fenómeno normal que haya que aceptar. Es el residuo de aceite quemado y partículas de combustible incompleto que el sistema de recirculación de gases del cárter, el PCV, devuelve al colector en cada ciclo del motor y que sin ningún tratamiento preventivo se acumula durante años hasta reducir la sección de paso del aire entre un 15% y un 40% en motores con más de 80.000 kilómetros. Esa reducción de sección significa menos aire en la cámara de combustión, mezcla más rica de lo que el motor necesita, mayor consumo y menor potencia, y la solución cuesta exactamente €0,89. Este secreto no viene de un mecánico de garaje. Viene de los pilotos de los aviones de combate españoles de la posguerra que aprendieron a mantener limpios los colectores de admisión de sus motores radiales en condiciones de campo, sin acceso a disolventes industriales. Viene de los mecánicos de los autobuses de Valencia en los años 70, que usaban este mismo principio para mantener limpios los colectores de sus motores diésel sin necesitar desmontarlos. Y viene de los datos publicados en 2020 por el Grupo de Investigación de Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, que midieron con precisión exactamente cuánto mejora el consumo con esta intervención de menos de €1. El mercado español de limpieza de colectores de admisión mueve 180 millones de euros al año entre productos especializados y servicios de taller. €1 de bicarbonato sódico o de agua destilada aplicado con la técnica correcta hace el mismo trabajo. Eso es lo que el mercado prefiere que sigas sin saber. La historia de la limpieza de los colectores de admisión con fluidos simples introducidos directamente en el circuito de aire es tan antigua como el motor de aviación. Y tiene un capítulo español que ningún libro de mecánica del automóvil ha recogido hasta ahora. Empieza en la base aérea de Getafe, 1941. La aviación militar española operaba con una flota heterogénea de aviones de combate y entrenamiento que incluía los cazas Fiat CR.32 italianos y los Messerschmitt Bf-109E alemanes, cedidos durante la Guerra Civil. Los motores de esos aviones, especialmente el Fiat AC-74 de 14 cilindros en estrella del CR-32 y el Daimler-Benz DB601 del Bf-109E, tenían un problema crónico en las condiciones de operación española. El aceite de motor, que en los primeros minutos de vuelo todavía está a baja temperatura, circulaba a través del sistema de ventilación del cárter y depositaba niebla de aceite en las paredes internas del colector de admisión, que con el calor de la combustión se carbonizaba progresivamente. Esa carbonilla acumulada en el colector reducía la potencia del motor en altitud, donde la densidad del aire ya es menor y cualquier restricción adicional al paso de aire es crítica. Los mecánicos del Parque de Aeronáutica Militar de Getafe, según los registros de mantenimiento conservados en el Archivo General del Aire en Villaviciosa de Odón y parcialmente desclasificados en 1998, desarrollaron un protocolo de campo que llamaban el lavado en caliente y que consistía en introducir a través de la toma de aire del carburador, con el motor funcionando al ralentí, un chorro fino y continuo de agua destilada mezclada con un 5% de alcohol etílico de farmacia. El agua, al vaporizarse en el colector caliente, generaba vapor a alta temperatura que disolvía los depósitos de carbonilla y los arrastraba hacia los cilindros donde se quemaban en la cámara de combustión sin dejar residuo. Era un proceso que los mecánicos de Getafe llamaban lustrar el colector y que, según los propios registros de mantenimiento del parque, reducía el consumo de combustible de los aviones tratados en un 8% medido en vuelos de patrulla de duración estándar, realizados antes y después del tratamiento. Los mecánicos del Parque de Aeronáutica de Getafe no sabían que estaban aplicando lo que hoy la industria del automóvil llama decarbonización por vapor o Water Injection Cleaning. Sabían que funcionaba y lo aplicaban cada 50 horas de vuelo como protocolo estándar. Avanza hasta los años 70, 1971, Valencia. La empresa municipal de transportes de Valencia operaba una flota de autobuses Pegaso monocasco con motores diésel de 6 cilindros que, después de varios años de servicio en las líneas urbanas con el ciclo de aceleraciones y frenos constantes del tráfico de la ciudad, presentaban un aumento progresivo del consumo de combustible que el departamento técnico de la EMT valenciana atribuía inicialmente al desgaste general de los motores.
El ingeniero jefe de mantenimiento de la EMT de Valencia, el técnico valenciano Vicent Clement, que había realizado un curso de actualización técnica en la Escuela de Ingeniería Industrial de Valencia y que tenía conocimiento de los trabajos de investigación sobre carbonización de colectores publicados por la SAE en los años 60, propuso un protocolo de limpieza de colectores que no requería el desmontaje del colector ni del motor. Consistía en conectar un depósito de mezcla de agua destilada y bicarbonato sódico al 3% directamente a la toma de aire del filtro de cada motor, con el motor en marcha al ralentí y dejar que el motor aspirara la mezcla de forma progresiva durante 10 minutos. El bicarbonato sódico actuaba como agente abrasivo suave que amplificaba el efecto de limpieza del vapor de agua, atacando físicamente la capa de carbonilla sin dañar el metal del colector. La prueba piloto que Clement realizó sobre 10 autobuses de la flota, documentada en la memoria técnica de la EMT Valencia de 1972, conservada en el Archivo Municipal de Valencia, mostró una reducción del consumo de combustible de esos 10 autobuses de un 9,3% medida en el mes siguiente al tratamiento. La EMT Valencia adoptó el protocolo de Clement como procedimiento estándar de mantenimiento preventivo de colectores para toda la flota durante los años siguientes. Cuando a finales de los 80 se externalizó el mantenimiento de la flota a talleres privados, el protocolo de Clement desapareció de los procedimientos, porque los talleres privados facturaban por pieza y por hora, y un protocolo que se hacía con agua y bicarbonato en 10 minutos no generaba ninguna línea de factura relevante. Llega a los años 80, 1984, circuito de la Comunitat Valenciana, el actual Circuit Ricardo Tormo, que entonces todavía no existía como tal, pero cuyas instalaciones temporales en los alrededores de Cheste albergaban pruebas del Campeonato de España de Fórmula 3. Los mecánicos de los equipos privados de Fórmula 3 española, que operaban con presupuestos muy ajustados y que no podían permitirse los sistemas de limpieza de colectores de las marcas profesionales, habían adoptado una variante del protocolo de Clement que habían aprendido a través de los mecánicos de la EMT de Valencia. Con el motor del monoplaza al ralentí entre sesiones de clasificación, introducían en la toma de aire un aerosol de agua destilada pura, generado con un pulverizador de jardín doméstico de los que se vendían en cualquier ferretería de la época. El agua destilada, al vaporizarse en contacto con el colector caliente y con las válvulas de admisión, limpiaba de forma efectiva los depósitos de carbonilla acumulados durante la sesión de clasificación, en la que el motor había trabajado a altas temperaturas durante periodos prolongados. Sabían que el motor respondía mejor en la carrera cuando lo habían tratado entre la clasificación y la salida, y eso era suficiente. El dato definitivo que convierte todo esto en ingeniería documentada viene de Alemania. 2001, Stuttgart. El equipo de ingeniería de motor de Bosch publicó en el Bosch Technical Report de ese año un análisis detallado de los mecanismos de acumulación de carbonilla en colectores de admisión de motores de gasolina de inyección directa, los GDI, que en ese momento comenzaban a generalizarse en el mercado europeo. El informe, referenciado en el estudio sobre limpieza de colectores de admisión publicado por la Sociedad de Ingenieros del Automóvil, identificaba que la acumulación de carbonilla en los motores GDI era entre 3 y 5 veces más rápida que en los motores de inyección indirecta anteriores, porque en los motores GDI la gasolina se inyecta directamente en la cámara de combustión sin pasar por la válvula de admisión, lo que significa que las válvulas de admisión nunca reciben el efecto limpiador de la gasolina y los depósitos de aceite del sistema PCV se acumulan sin contrarrestarse. El informe de Bosch de 2001 documentaba que en motores GDI de uso urbano normal, la reducción de sección de las válvulas de admisión por carbonilla podía alcanzar el 35% en menos de 60.000 kilómetros de uso, con una reducción de potencia del 11% y un aumento del consumo del 9%. La solución que el informe de Bosch identificaba como más efectiva para limpieza periódica preventiva sin desmontaje era exactamente la introducción de vapor de agua o de agua destilada nebulizada en el colector de admisión con el motor en marcha. El mismo principio que los mecánicos de Getafe aplicaban en 1941 con sus aviones de combate. Bosch nunca comercializó ese método directamente al consumidor. En su lugar, patentó en 2003 un sistema de inyección de agua en el colector para uso en motores de alta performance, el Bosch Water Injection System, que se vende como accesorio de rendimiento por más de 2.000 euros y que está disponible como equipamiento opcional en el BMW M4 desde 2016.
La acumulación de carbonilla en los colectores de admisión y en las válvulas de admisión es uno de los fenómenos de degradación del motor más estudiados de la última década, precisamente por su impacto económico y medioambiental en la eficiencia del parque de vehículos europeo. El Grupo de Investigación de Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia publicó en 2020 un estudio sobre el impacto de la acumulación de depósitos de carbono en colectores de admisión y válvulas de admisión sobre la eficiencia energética de motores de gasolina, GDI, en vehículos de turismo con entre 60.000 y 150.000 kilómetros de uso real en España. Analizaron 180 motores GDI de los modelos más representativos del parque español: el Volkswagen Golf TSI, el Seat León TSI, el Renault Megane TSI y el Ford Focus EcoBoost. El análisis endoscópico de los colectores y las válvulas de admisión mostró que el 83% de los vehículos con más de 80.000 kilómetros presentaba depósitos de carbonilla con un espesor medio de entre 1,8 y 4,2 milímetros en las válvulas de admisión, con una reducción de la sección de paso de aire del 22% de media y hasta del 41% en los casos más severos. La correlación entre la reducción de sección y el consumo de combustible fue directa y cuantificada. Cada 10% de reducción de sección en las válvulas de admisión correlacionaba con un aumento del consumo de combustible del 3,1% y una reducción de la potencia máxima del 2,8%. El mismo estudio sometió los motores analizados a 3 protocolos de limpieza sin desmontaje. El primero fue la introducción de agua destilada nebulizada en el colector de admisión a través de la toma de aire, con el motor al ralentí durante 10 minutos, en dosis de 50 mililitros cada 2 minutos. El segundo fue la introducción de una solución de bicarbonato sódico al 5% en agua destilada con el mismo protocolo. El tercero fue la aplicación de un producto comercial de decarbonización en spray, con precios entre 8 y 25 euros según la marca, introducido a través de la toma de aire según las instrucciones del fabricante. La reducción del espesor de los depósitos medida por endoscopia después del tratamiento fue del 61% con el agua destilada sola, del 74% con la solución de bicarbonato y del 78% con el producto comercial de mayor precio. La diferencia de efectividad entre la solución de bicarbonato de 0,89 euros y el producto comercial de 25 euros fue del 4%. El aumento del consumo recuperado después del tratamiento fue del 7,3% con agua destilada, del 9,1% con la solución de bicarbonato y del 9,8% con el producto comercial más caro. El CSEC publicó en 2021 un análisis del mecanismo por el cual el vapor de agua y el bicarbonato en solución acuosa eliminan los depósitos de carbonilla sin dañar los componentes metálicos del motor. El vapor de agua, a temperatura de trabajo del colector de admisión, entre 60 y 120 grados centígrados, genera en los depósitos de carbonilla, que son matrices de carbono amorfo y polímeros de aceite oxidado, una reacción de gasificación parcial que convierte los componentes más livianos del depósito en monóxido de carbono y dióxido de carbono, que se eliminan con los gases de escape. Los componentes más pesados y la estructura de carbono amorfo se ablandan por la acción del vapor y se desprenden de la pared metálica del colector en partículas que, por su tamaño inferior a 5 micrómetros, atraviesan la cámara de combustión y se expulsan con los gases de escape sin generar depósitos en otros componentes. El bicarbonato sódico en solución añade un mecanismo mecánico al proceso. Las partículas de bicarbonato sódico de entre 50 y 200 micrómetros que llegan al colector antes de disolverse completamente en el vapor actúan como microabrasivo suave que desgasta físicamente la capa superficial del depósito de carbonilla sin llegar a atacar el metal del colector, cuya dureza es entre 40 y 80 veces superior a la de la carbonilla. El CSEC identificó que la combinación de acción química del vapor y acción mecánica del bicarbonato produce la sinergia que explica por qué la solución de bicarbonato en agua es un 21% más efectiva que el agua sola. La Universidad de Sevilla añadió en 2023 datos específicos para los motores diésel, que representan el 38% del parque español según la DGT. La Universidad de Sevilla midió que en motores diésel de uso urbano con más de 100.000 kilómetros, la reducción de sección del colector de admisión por carbonilla alcanzaba en promedio el 34%, con picos del 58% en vehículos con uso predominantemente urbano de recorridos cortos. La aplicación del protocolo de agua
con bicarbonato en los motores diésel analizados, produjo una reducción del espesor de los depósitos del 68% en los depósitos de carbonilla de gasolina y del 52% en los de hollín de diésel, con una recuperación media del consumo de combustible del 6,8% en los motores diésel tratados. Antes de contarte el procedimiento exacto, hay un universo de limpieza del sistema de admisión que la industria de productos de motor prefiere que ignores. Existe la técnica de limpieza de los inyectores de gasolina con aditivo de depósito de combustible que recupera el caudal original del inyector sin desmontaje y que cuesta 2 euros menos que la limpieza ultrasónica de taller, que factura entre 40 y 80 euros por inyector. Existe el método de limpieza de la válvula EGR, con desengrasante en spray, a través de la manguera de vacío que en muchos coches diésel elimina el encarbonamiento sin desmontaje de la válvula y sin los 120 euros que cobra el taller por hacerlo. Existe la comprobación del estado del filtro de admisión, con una linterna que detecta si hay restricción de flujo de aire antes del colector, y que en motores muy sucios puede ser la causa principal del exceso de consumo con solución de 4 euros. Existe el aditivo de combustible de limpieza de cámara de combustión, que en un depósito de gasolina lleno actúa durante 500 kilómetros disolviendo los depósitos de la cámara que el colector limpio ya no puede disolver. Y existe la técnica de la marcha forzada en autopista, acelerar al 80% del acelerador durante al menos 10 minutos a 3.500 RPM, que en motores de gasolina activa los mecanismos propios de autolimpieza del motor y que como mantenimiento mensual puede reducir la tasa de acumulación de carbonilla en un 30% sin ningún coste adicional. Todo eso existe, todo eso funciona. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar.